Buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar organizado por IDS Connect. En el anterior, que dedicamos al programa del submarino S-80, se concluyó que el único desarrollo en la actualidad más avanzado que un buque capaz de sumergirse bajo el agua es una nave espacial. También les anuncié en ese encuentro que nuestro siguiente webinar daría un salto importante. Y así va a ser. De las profundidades del mar pasamos a lo más alto sobre nuestras cabezas, vamos directamente al espacio, ámbito para el que se desarrolla sin duda la tecnología más avanzada de nuestro tiempo. Hoy contamos con Miguel Ángel García Primo, director general de la líder española en servicios de comunicaciones por satélite para aplicaciones gubernamentales ISDESAT, que nos va a hablar de satélites, unas infraestructuras esenciales en tiempos de crisis. Antes de darle paso, quiero agradecer la excelente acogida que tuvo nuestro último webinar, que dedicamos al programa del submarino S-80, que contó con más de 500.000 de asistentes en vivo y en directo y que siguieron la sesión de principio a fin. Y que además posteriormente ha sido visualizado por otros más de 3.000 personas, además con un altísimo grado de satisfacción, como pueden ver en el gráfico que aparece en sus pantallas. Muchas gracias por ello. Vamos ya a entrar en materia en esta nueva sesión centrada en un asunto también de máximo interés: satélites, infraestructuras esenciales en tiempo de crisis. Nadie mejor que el ingeniero aeronáutico Miguel Ángel García Primo, al que ya tengo aquí a mi lado, para hablarnos de todo ello. García Primo no solo nos aporta sus conocimientos desde la atalaya en la... Buenos días, Miguel Ángel, ¿qué tal? Decía que García Primo no solo nos aporta sus conocimientos desde la atalaya en la que está situado al frente de ISDESAT, sino que además cuenta en esta misma compañía con una experiencia desde su fundación hace ya casi 20 años, una experiencia que le ha permitido, entre otros muchos hitos, dirigir operaciones satelitales tan destacadas como la del satélite de comunicaciones militares y gubernamentales SpainSat o el de observación de la Tierra Paz. Previamente, Miguel Ángel García Primo acumulaba ya una notable experiencia en gestión de programas espaciales en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, donde también fue subdirector general de investigación y programas. El desempeño de nuestro ponente de hoy en el sector le ha valido además reconocimientos de la entidad de la Cruz del Mérito Aeronáutico de primera clase con distintivo blanco y del Juan de la Cierva de la Fundación AENA. Les explico rápidamente que esta sesión durará en torno a 1 hora y que se ha dividido en 4 bloques temáticos. Tras cada uno de ellos formularé a nuestro ponente algunas de las preguntas que ustedes pueden ir planteando en el apartado específico para ello y tienen a la derecha de sus pantallas. Les pido que la formulación de esas cuestiones sean lo más corta y precisa posible. El primer bloque va a actuar como introducción acerca de ISDESAT y su papel en el sector. Con el segundo nos adentramos en los sistemas de comunicaciones gubernamentales por satélite. El tercero se centra en sistemas de observación de la Tierra como el PAZ y otros. Y el cuarto aborda la identificación automática por satélite, conocido como AIS, que es el sistema de gestión de tráfico marítimo por satélite. Comenzamos ya, Miguel Ángel, con el primer bloque, con una introducción sobre ISDESAT. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Ginés. Muchas gracias a IDS por organizar este webinar. ISDESAT, Servicios Estratégicos Sociedad Anónima, es el operador español de servicios gubernamentales por satélite en las áreas de defensa, seguridad, inteligencia, asuntos exteriores, pero también desastres naturales y medio ambiente principalmente. ISDESAT, como decía Ginés, nace en el año 2001, hace ya casi 20 años, como operador de sistemas satelitales, y desde el año 2005 ya proporcionamos servicios de comunicaciones seguras por satélite a distintos organismos gubernamentales de distintos países, llevando ya más de 15 años en servicio. ISDESAT inició su actividad con la misión principal de ser un operador de comunicaciones seguras por satélite y con el paso de los años y de las misiones se ha convertido en un operador global de servicios gubernamentales por satélite. Nuestra identidad corporativa se basa en un accionariado de carácter institucional, una importante presencia del sector público y también de las principales empresas españolas del sector espacial, en el valor estratégico de los programas desarrollados por la compañía, es decir, todos ellos son programas de alto valor estratégico, en la difusión de tecnologías avanzadas de uso dual. El uso dual aquí en el espacio y en los satélites es fundamental y luego resaltaré este asunto más adelante. También en retornos de alto valor tecnológico para la industria española del espacio. ISDESAT actúa como empresa tractora
de todo el sector espacial y también haré luego hincapié en ese aspecto. Por supuesto, en la creación de empleos de alta cualificación tecnológica y, por fin, en el desarrollo de programas a través de el modelo de colaboración público-privada. Sí me gustaría aquí desarrollar un poquito más en qué consiste este modelo, que creo que es un modelo innovador y de éxito en España. Y este modelo de obtención de comunicaciones seguras inicialmente por satélite que el Ministerio de Defensa e IRDESAT acordaron en julio del 2001, establece una colaboración público-privada en la que el Ministerio de Defensa define sus requisitos operativos, programáticos y de política industrial e IRDESAT gestiona los programas de desarrollo y fabricación de los satélites, los opera y proporciona las capacidades definidas por el Ministerio de Defensa de acuerdo a los requisitos especificados durante toda la vida útil de los mismos. Así pues, IRDESAT es el responsable del riesgo del mal funcionamiento como propietario del satélite. Y el Ministerio de Defensa paga una cuota anual por estas capacidades siempre y cuando se proporcionen en las condiciones requeridas. Por último, en el modelo es también importante que IRDESAT incorpora capacidades adicionales para comercializarlas con países aliados y amigos, optimizando la configuración de los satélites para incorporar la carga útil máxima para la plataforma espacial y el lanzador elegidos. De esta forma, se consigue obtener las capacidades requeridas por el Ministerio de Defensa al mejor precio posible. Durante los casi 19 años de funcionamiento del modelo en el campo de las comunicaciones, MISATCOM, y con 15 años ya de operación, se puede asegurar que el modelo ha funcionado con éxito, proporcionando las capacidades requeridas por el Ministerio de Defensa a total satisfacción y habiendo obtenido por la comercialización de las capacidades adicionales lo suficiente como para hacer rentable el proyecto, pudiendo garantizar la continuidad del modelo. Este modelo de comunicaciones en el año 2008 se extiende, se amplía a la obtención de capacidades de observación de la Tierra mediante la firma de un acuerdo marco también de colaboración entre el Ministerio de Defensa e IRDESAT para la definición e implantación de un sistema de observación de la Tierra por satélite con tecnología radar, denominado satélite PAZ. Nuevamente, se define una colaboración público-privada en la que el Ministerio de Defensa define sus requisitos operativos, programáticos y de política industrial e IRDESAT gestiona el programa de desarrollo y fabricación del satélite, lo opera y proporciona las imágenes definidas por el Ministerio de Defensa con los requisitos especificados durante toda la vida útil del mismo. De nuevo, somos los responsables del mal funcionamiento del satélite y del riesgo que eso pueda llevar, de forma que el Ministerio de Defensa solo paga su cuota anual si recibe las capacidades de acuerdo a las condiciones que se han definido. Como en el caso de las comunicaciones, también en la observación de la Tierra se impone a IRDESAT la misión de comercializar las imágenes adicionales que se generan en el satélite en el mercado internacional para mejorar el plan de negocios y poder reducir los costes de estas imágenes de defensa. En definitiva, el modelo de PPP entre el Ministerio de Defensa y IRDESAT es uno de los primeros casos de éxito de la colaboración público-privada en el entorno de defensa. Este modelo de obtención de capacidades de comunicaciones seguras por satélite ha proporcionado esta capacidad con una disponibilidad muy por encima del 99% en los últimos 15 años de operación, continua H24 cualquier día del año y con un precio optimizado y sobre todo predecible, porque no ha habido ninguna desviación respecto a lo que se firmó en el acuerdo marco del año 2001 hace ya casi 20 años. Por otro lado, ha sido un instrumento también de política de defensa para el propio Ministerio de Defensa con los países aliados y amigos que han utilizado el sistema español. Por ejemplo, los Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Portugal, Alemania, Italia, Reino Unido, etc. Y también es un instrumento de política industrial al involucrar a todo el sector espacial español en el desarrollo y fabricación de los satélites. En definitiva, es un caso claramente de éxito. Por último, mencionar que la división de este webinar en estos 4 bloques no es una casualidad y se adapta bien a los campos de actividad en los que está IRDESAT presente. Nosotros estamos presentes en comunicaciones seguras por satélite fundamentalmente a través de los satélites SpainSat y Extareur, pero también estamos en observación de la Tierra por satélite a través del satélite PAZ, que es un radar de apertura sintética de muy alta resolución. También estamos en la monitorización del tráfico marítimo mundial a través de una constelación de satélites con un receptor AIS. AIS es Automatic Identification System, que es una manera que tienen los barcos de identificar el propio barco, su rumbo, su dirección y una serie de datos adicionales.
Esto lo hacemos a través de una sociedad participada en Canadá que se llama ESACER, de la cual Hisdesat tiene el 27% del capital y el resto está entre inversores minoritarios en la Bolsa de Toronto. Y por último, pues también somos miembros del equipo de operaciones del Centro Español de Vigilancia y Seguimiento Espacial, S3TOP. En definitiva, todo esto configura lo que es Hisdesat hoy y a las actividades fundamentales a las que nos dedicamos. Gracias, Miguel Ángel. Antes de seguir por el segundo bloque, me gustaría preguntarte en qué nivel se encuentra Hisdesat respecto a otras compañías similares que operan en los países de nuestro entorno, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido. O sea, ¿en qué posición de esa liga mundial nos encontramos gracias a Hisdesat? Bueno, pues nosotros somos un operador un poco peculiar. Nos dedicamos fundamentalmente a los servicios gubernamentales, pero sobre todo, y lo que es importante, es que somos un operador de múltiples misiones, que esto no es tan común. O sea, hay operadores de observación de la Tierra, hay operadores de comunicaciones por satélite, pero nosotros estamos en comunicaciones por satélite, es verdad que comunicaciones seguras y gubernamentales por satélite, en observación de la Tierra, estamos también en monitorización del tráfico marítimo con sistemas AIS o estamos en vigilancia del entorno espacial en lo que se llama Space Traffic Management. Es decir, estamos en una amplitud de temas que prácticamente ningún otro operador en el mundo tiene, digamos, esta diversidad de actividades concentradas en una sola compañía. Y yo diría que eso es probablemente la diferenciación mayor que podemos tener con respecto a otros operadores que puedan haber en Europa o en el mundo. Uno intuye que eso tiene ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? Bueno, hay sinergias importantes. Es decir, al final nosotros básicamente hemos desarrollado nuestros sistemas con un fin último que es proporcionar servicios gubernamentales por satélite, principalmente al Ministerio de Defensa, pero claro, lo que requiere el Ministerio de Defensa español lo requiere el Ministerio de Defensa francés o noruego o belga o de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es lo importante. Y además, pues claro, nuestra acción, digamos, comercial también tiene muchas sinergias porque al final el cliente es el mismo, el cliente final es el mismo y le podemos proporcionar un poco cualquier tipo de servicio espacial, ¿no? Tanto comunicaciones como observación de la Tierra, como ICE a través de satélite para monitorización del tráfico marítimo o incluso, como digo, vigilancia espacial. Si te parece, Miguel Ángel, vamos a centrarnos en una de esas patas que, por decirlo así, tienen los servicios de Hisdesat, que es el de sistemas de comunicaciones gubernamentales por satélite, que es el título del siguiente bloque. Cuando quieras, adelante y nos lo cuentas. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, el segundo bloque es comunicaciones gubernamentales por satélite. De los 4 bloques que hablaba, ahora vamos a hablar de comunicaciones. Es nuestro negocio inicial y nuestro negocio clásico y también todavía el más importante, ¿no? Nosotros nos basamos en el sistema SpainSat y Extareur. SpainSat es un satélite geoestacionario que está posicionado en la órbita geoestacionaria en 30 grados oeste, ¿vale? Y cubrimos desde Denver en Estados Unidos hasta Bagdad en Irak y cubriendo una parte del Pacífico, las Américas, el Atlántico y Europa y África. El siguiente satélite es Extareur, está posicionado en 29 grados este y cubrimos desde el este de Brasil hasta Singapur en Asia, incluyendo, además del Atlántico, a Europa, África, también, por supuesto, el Mediterráneo, pero también el Índico y una parte sustancial de Asia. Con esto tenemos una cobertura de 2/3 partes de la Tierra y básicamente, excepto el Océano Pacífico, pues podemos dar comunicaciones en cualquier punto de la Tierra con cualquier otro punto, ¿no? Y básicamente todos los despliegues de nuestras Fuerzas Armadas están dentro, lógicamente, de esta cobertura. Los satélites pues son fundamentales, ¿no? Nos permiten dar conectividad entre España y los distintos despliegues que tenemos por el mundo. Sabéis que tenemos más de 17, 18 despliegues por todo el mundo y, digamos, para ejercer el mando y control de todas esas unidades desplegadas por el mundo, garantizando la paz
del planeta, digamos, pues son el mando y control de esas unidades se efectúa desde territorio nacional a través de nuestros satélites, y esto es fundamental. Ahora, nuestros satélites no solo son importantes para este cometido, para las operaciones de las Fuerzas Armadas sobre todo, sino también es importante, y esto es un desarrollo que hemos hecho en los últimos, el último año, 2 años, para también mejorar la calidad de vida de nuestros soldados y marineros en los despliegues. Es decir, hemos implementado un sistema que se llama SAPFO, obviamente con el Ministerio de Defensa, que es el sistema de apoyo al personal en zona de operaciones, que permite que como digo, cualquier soldado y marinero esté en el punto del mundo donde esté, que puede ser la Antártida, viajando en el buque de investigación oceanográfica Hespérides, o en una base en Afganistán, puedan conectarse con sus familias de igual forma que harían en Madrid. Es decir, les proporcionamos esa conectividad, pero además segura, porque va a través de los satélites nuestros en banda X, que es una banda gubernamental segura. Y tienen pues todas las capacidades o utilidades que tendría en España, es decir, no solo pueden hablar con sus familias, pueden establecer videoconferencias como esta, pueden atender un webinar como este, pueden navegar por internet, incluso pueden tener contenidos audiovisuales, bien para formación, para teleformación o bien para entretenimiento. Y esto ha sido un cambio radical en la calidad de vida de nuestros hombres y mujeres que tenemos en el exterior, y así nos lo han reconocido pues la gente que ha vuelto de distintos despliegues diciendo que efectivamente su vida ha cambiado radicalmente, ¿no? Otro elemento importante en el que hemos tenido el honor, digamos, de colaborar ha sido en la operación Balmis. Sabéis que la operación Balmis ha consistido en una serie de operaciones de nuestras Fuerzas Armadas en apoyo de la sociedad en todo este problema del COVID. Han hecho de todo, desde desde crear un hospital de la nada, tener buques hospitales en puertos de ciudades, desinfectar bueno, pues cualquier tipo de instalación, residencias de ancianos, etcétera. Y nosotros, bueno, modestamente hemos aportado, lógicamente de forma desinteresada, toda la conectividad segura vía satélite en todo el territorio nacional para permitir el mando y control de esa operación Balmis. Insisto que nosotros estamos orgullosos de haber podido ayudar a las Fuerzas Armadas a realizar esta labor, que creo que es la parte importante y que nunca será suficientemente valorada. Por último, decir que estamos en medio de el desarrollo de un nuevo sistema que reemplace los satélites actuales SpainSat y Starlink. El programa se llama programa SpainSat Nueva Generación y es un programa que está en el estado del arte de la tecnología a día de hoy. El programa fue firmado en julio del año 2019 entre el Ministerio de Defensa e IRDESAT y, en definitiva, va a proporcionar capacidad de comunicaciones seguras para las misiones más críticas de las Fuerzas Armadas, para sus redes de mando y control, para apoyos de vehículos en movimiento, tripulados, autónomos, control de operaciones, apoyo logístico en general y también, obviamente, el sistema de apoyo al personal de la calidad de vida de nuestros soldados y marineros. Es importante resaltar que más del 40% del hardware y del software de este satélite va a ser desarrollado por la industria española del espacio. Estará liderada por un consorcio de 4 cocontratistas, que son las filiales españolas y francesas de las empresas europeas Airbus Defence and Space y Thales Alenia Space. Y en particular la antena en banda X, que es una de las antenas activas reconfigurables más avanzadas del mundo, está desarrollada por la compañía Airbus en España. El programa va a suponer la creación de más de 500 nuevos empleos durante los 5 años que va a durar la fabricación del satélite del segmento terreno, y añadiremos 100 personas más que van a actuar durante toda la fase de explotación, que son más de 15 años. Este programa es un programa que intenta dar también respuesta a programas como el GovSatcom, que es un programa de la Unión Europea que pretende pues comunicar
todos los órganos gubernamentales de la Unión Europea y sus países miembros, y también pretendemos que pueda dar servicios de comunicaciones a la OTAN, y para ello, pues efectivamente cumplimos con todos los estándares de seguridad y de protección que nos impone la propia Alianza Atlántica. Por último, resaltar que es un satélite que tiene 3 cargas útiles significativas montadas en él, que son una carga útil en banda X, otra en banda Ka y otra en banda UHF, y es el primer satélite en el mundo que lleva de forma significativa estas 3 bandas a la vez. Como decía, la parte más importante a nivel de I+D son estas antenas activas con capacidad de reconfiguración en órbita. Son antenas que son tanto en transmisión como en recepción y permiten generar los distintos haces de comunicaciones en banda X con apuntamiento electrónico, no hay nada mecánico, con la cobertura requerida, es decir, los bienes ya no tienen una forma concreta, sino se pueden adaptar a las necesidades en cada momento, y con la capacidad, como digo, de mover estos haces también a una altísima velocidad, el concepto de beam hopping o el haz que está saltando, y es una manera de cubrir distintos escenarios operativos con el mismo haz. Además, esta antena proporciona toda la potencia que se requiere para las comunicaciones en cada haz de forma independiente, y, por supuesto, es capaz de cumplir, como decía, con los más altos estándares de protección frente a interferencias y a otro tipo de amenazas. Por último, se dispondrá también de un procesador digital a bordo que interconectará estas cargas útiles, tanto las de banda X como las de banda Ka, y permitirá el cruce de bandas y asignar también de forma flexible tanto el ancho de banda como la potencia que se requiera para cada uno de los escenarios. Déjame, Miguel Ángel, que te haga una pregunta similar a la que hacía en el anterior bloque, porque yo creo que en ocasiones, para darnos cuenta de la importancia que tiene todo esto, está muy bien compararnos con quién es capaz de tener también todo esto. Y la pregunta es también en qué nivel se va a situar España con la entrada de estos servicios, de estos nuevos desarrollos. ¿Con quién nos podemos comparar en esto? Bueno, vamos a ver, esta antena, por ejemplo, de banda X, es una antena casi única en el mundo. Desde luego, es la antena más avanzada que se está desarrollando a día de hoy en Europa, y una de las más avanzadas del mundo y comparable con la que tienen los Estados Unidos de América en sus satélites más avanzados de comunicaciones militares por satélite. Entonces, eso ya nos da una idea de lo que puede proporcionar este tipo de satélites. Por poner otro ejemplo, bueno, pues es un satélite que es muy seguro, es decir, es capaz de blindarse frente a interferencias intencionadas o no de cualquier parte del mundo que lleguen, es capaz de geolocalizar de dónde viene esa interferencia y es capaz de cancelarla. Es decir, es un satélite, como digo, muy seguro, muy capaz, muy flexible y comparable básicamente a los mejores satélites que pueda haber en el mundo y que hoy están en Estados Unidos. ¿Podemos decir que el SpaceSat NG es el desarrollo más importante con el que ha operado, con el que va a operar la compañía, o es difícilmente comparable con otros? No, sí, se puede decir, pero no solo eso, se puede decir que es el satélite más avanzado que está haciendo, que ha hecho nunca en comunicaciones la industria europea. Es decir, fíjate que los dos contratistas principales más importantes de Europa están en nuestro programa, que son Airbus y Thales Alenia Space, y ellos son conscientes de que especialmente la carga útil en banda X es la más avanzada que se ha hecho nunca en Europa. Es decir, sin duda es un hito tecnológico de primera dimensión, ¿vale? Y no solo en España, que por supuesto, pero en Europa también. Entiendo que un desarrollo de este tipo nos puede abrir camino para desarrollos futuros en un sector como este que cambia tan rápidamente, es decir, que nos sitúa en una mejor posición, ¿no? Sin lugar a dudas. Como te decía, la industria española va a participar en este desarrollo con más del 40% del contenido del satélite. Y básicamente asociado además a la carga útil, que quizá es la parte más avanzada del propio satélite. Con lo cual es verdad que las empresas del sector espacial español se van a situar en la punta de lanza tecnológica, especialmente en antenas activas reconfigurables a bordo, que es además el futuro en telecomunicaciones, y sin duda van a tener un posicionamiento
mucho mejor que el que tienen hoy gracias a este programa, sin duda ninguna. Bueno, pues Miguel Ángel, si te parece, vamos con nuestro tercer bloque temático que se centra en otra capacidad fundamental que se obtienen desde los satélites. En esta ocasión, los sistemas de observación de la Tierra, donde tú y yo que nos vas a hablar sobre todo de un proyecto como es el PAZ. Adelante, Miguel Ángel. Pues sí, muchas gracias. Saltamos o nos bajamos desde la órbita geoestacionaria, que estábamos hablando de comunicaciones por satélite, que sabéis que está a 36.000 kilómetros de altura desde la superficie terrestre. Nos bajamos a la órbita baja terrestre, donde orbita Paz, con apenas 514 kilómetros de altura. Es un satélite, como digo, totalmente diferente. Se dedica a intentar ver lo que está sucediendo en la Tierra. Y además con una tecnología especial que es radar. Es decir, nuestro satélite no es un satélite óptico que requiere de una fuente de iluminación como es el Sol para poder ver lo que está pasando, de forma que, claro, cuando es de noche o cuando hay nubes o cuando llueve, un satélite óptico pues no puede ver nada, ¿no? Solo ve las nubes porque no ve lo que hay debajo de las nubes. Nosotros tenemos un sistema que es un radar de apertura sintética, también en banda X, que la fuente de iluminación es el propio satélite. Es decir, el satélite ilumina la imagen que queremos ver con una onda electromagnética en la frecuencia de las microondas, como digo, en banda X, esa onda electromagnética rebota sobre la superficie de la Tierra que queremos ver y el satélite recibe el eco que él mismo ha enviado. Es decir, somos independientes de ninguna fuente exterior que ilumine nada, con lo cual, como puedes entender, el satélite radar tiene una disponibilidad del 100%, es decir, puede tomar imágenes de día, de noche, con lluvia, sin lluvia, con nubes o como sea, porque la radiación de microondas atraviesa las nubes. Entonces, esta es la gran ventaja del satélite radar, es decir, que cuando alguien necesita ver algo sí o sí, lo tiene que ver con un radar, porque si ese día hay nubes y no se ve y no puede esperar, pues es un problema sin solución, ¿no? Entonces, es un satélite de muy alta resolución, estamos hablando de resoluciones muy por debajo del metro, en el mejor de los casos podemos tener una resolución de píxel de hasta 25 centímetros, es decir, es muy potente, que lanzamos el 22 de febrero del año 2018, es decir, llevamos ya más de 2 años en órbita y que lo pusimos en operación para el Ministerio de Defensa el 6 de septiembre del año 2018. Es decir, vamos a cumplir dentro de poco 2 años de operación. Y estamos muy satisfechos porque las imágenes que está dando pues son de una calidad muy importante. Pero siendo este el objetivo principal nuestro, el de proporcionar, evidentemente, cubrir las necesidades que el Ministerio de Defensa tiene en observación todo tiempo, también es muy importante la aplicación dual de este satélite. Es decir, este es un satélite que, gracias a sus aplicaciones de medio ambiente, a sus aplicaciones de detección de manchas de petróleo, también de planificación de infraestructuras y de muchas otras cosas, es un satélite de uso también dual, con grandes aplicaciones civiles y estamos desarrollando un abanico de servicios también de valor añadido asociados a las imágenes que obtenemos del satélite, que, como digo, va a contribuir de manera muy significativa a los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por Naciones Unidas. Nosotros tomamos miles de imágenes sobre la superficie terrestre y estas imágenes pues, van a contribuir a luchar pues, contra la pesca y la minería ilegal, contra la deforestación, va a ser capaz de evaluar el impacto de una catástrofe natural. Incluso, bueno, puede llegar a predecir que una cierta catástrofe natural puede llegar a ocurrir, especialmente en el tema de vulcanología, ¿no? En definitiva, es un instrumento, como digo, dual de una capacidad enorme para múltiples aplicaciones que ni siquiera hemos empezado a vislumbrar. Uno de los servicios que quizás más importante
es el servicio de medidas de deformación del terreno, ¿vale? Esto se puede hacer en cualquier tipo de terreno, pero es importante en zonas urbanas e infraestructuras, porque con el satélite esta medida de deformación del terreno, usando una técnica que se llama interferometría radar, es capaz de determinar movimientos del terreno en vertical de apenas 1, 2 o 3 milímetros. Entonces, para infraestructuras, por ejemplo, como una vía férrea, ¿vale? Una vía férrea de alta velocidad, es muy importante monitorizar toda la vía férrea y ver que en determinadas zonas de esa vía, pues por razones de que el terreno está cediendo, pues la vía se puede estar hundiendo, se puede estar levantando unos pocos milímetros. Eso es importante detectarlo y detectarlo a tiempo porque podemos evitar accidentes con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, es una parte importante. También tenemos una carga útil de radioocultación de las señales de los satélites de navegación que nos permite también pues predecir meteorología, especialmente en efectos de precipitación extrema. Es decir, lluvias extremas, que son las más dañinas, digamos, es posible predecirlas de alguna manera con una carga útil que tenemos en nuestro satélite, que es un desarrollo del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas Español, y está en colaboración con la NOAA y con la NASA americanas, y nosotros estamos muy orgullosos de albergar en nuestro satélite este experimento científico. Además, es muy importante también saber que nosotros hemos hecho una constelación de satélites radar con los satélites alemanes Terrasar X y Tandem X, que son pues, satélites gemelos al PAZ, de forma que, bueno, pues reducimos de forma significativa el tiempo de revisita, es decir, el tiempo de revisita geométrica la bajamos claramente por debajo de 24 horas. Según las latitudes de la Tierra, podríamos estar a lo mejor en 12 horas. Y el tiempo de revisita interferométrico para hacer estas medidas que hablaba de formación del terreno, también la dividimos por la mitad. El ciclo orbital de estos satélites son 11 días. Al utilizar la constelación podemos bajar hasta 4 días el tiempo de revisita interferométrico. También mejoramos la capacidad de adaptación, de adquisición, perdón, para aplicaciones de vigilancia y generación de mapas, etcétera, ¿no? Es importante saber que utilizamos efectivamente la misma órbita, los 3 satélites, y utilizamos idénticos anchos de barrido y modo de adquisición de las imágenes, con lo cual, pues, podemos proporcionar, digamos, esta capacidad adicional, mejorando los tiempos de revisita y mejorando también la cantidad de imágenes que podemos dar cuando hace falta, pues, levantar un mapa de un territorio pues en un tiempo rápido, etcétera, etcétera, pues siempre ayuda el tener todas estas capacidades de los 2 satélites. ¿A quién damos servicio con esto? Pues además del Ministerio de Defensa, por ejemplo, estamos dando servicio al programa Copérnicus. Somos una misión de contribución a Copérnicus, lo que se llama Copernicus Contribution Missions. Por ejemplo, damos servicio a la Agencia Marítima de Seguridad Europea, la European Maritime Safety Agency, y bueno, y a distintos países del mundo, desde Estados Unidos, Corea, Japón, la OTAN, en fin, multitud de aplicaciones y de clientes por el mundo en, como digo, apenas 2 años, no llega, que llevamos de operación de este satélite. Comenta que llevan 2 años de operación de este satélite. ¿Qué rendimiento está teniendo? Es decir, ¿ha alcanzado ya su máxima cota de rendimiento? Porque recuerdo que es una cosa que se hacía de una manera bastante progresiva. ¿Está ya, digamos, en el tope de sus capacidades? Bueno, estamos muy cerca de estar en el 100% de actividades, de capacidades. Hemos implementado 2 nuevos modos que están en este momento en la fase última de validación e incluso con algunos clientes ya están empezando a ser operativos, que es el modo de muy alta resolución que hablaba de hasta 25 centímetros de resolución, y un modo que se llama de un ancho de barrido muy alto, que en inglés se dice Wide Scansar, pero que es un modo que nos permite barrer hasta 270 kilómetros y que es un modo muy importante para vigilancia marítima. Es decir, en el mar es enorme y hay que tener imágenes grandes. Y esto lo tenemos ya, con lo cual yo diría que efectivamente
sin haber llegado al segundo año de operación del satélite, prácticamente estamos al 100%. Estamos mejorando también las capacidades del propio segmento terreno para dar una mejor respuesta. También es verdad que este tipo de programas son programas que nunca terminas de mejorar. Es decir, según has mejorado una cosa, puedes empezar a mejorar la siguiente. Pero vamos, el satélite está al 100% de su capacidad, los modos están perfectamente calibrados y estamos encantados con su funcionamiento. No solo nosotros, que, bueno, se puede hasta entender, pero mucho más importante los clientes y en particular el propio Ministerio de Defensa. Sobre mejora, precisamente, nos traslada una pregunta nuestra compañera de infoespacial.com, Marta Blanco. Nos recuerda que en agosto está previsto el lanzamiento del satélite Ingenio, que completará, por tanto, mejorará el Programa Nacional de Observación por Satélite, el conocido PNOT. ¿En qué apoyará Ingenio a Paz? ¿En qué mejorará los servicios que presta? Bueno, es evidente que el Programa Nacional de Observación de la Tierra por Satélite, el PNOTS, efectivamente, trataba de tener, digamos, las dos tecnologías clásicas de observación de la Tierra por satélite. La observación de la Tierra por satélite radar, que es el PAD, y la óptica, que es Ingenio. Entonces, es evidente que hay múltiples aplicaciones donde la observación combinada de una imagen en el óptico y una imagen en el radar te permite una mejor interpretación de lo que se está viendo. Entonces, Ingenio, aparte de tener sus propias misiones asociadas más a cartografía, usos del suelo, agricultura, etcétera, porque tiene además una carga útil pancromática y otra multiespectral, también ayudará mucho como digo, a hacer esta observación combinada junto con PAD y sacará mucha más información de esas imágenes que estamos mirando de los distintos puntos de la Tierra. Sin duda va a ser muy importante y efectivamente tiene prevista su fecha de lanzamiento, si todo sigue bien, para finales de agosto de este año. Hablando también de lanzamientos, también nos pregunta Marta, y en esto coincide con Javier Moreno, sobre cuándo está previsto, al menos de momento, el lanzamiento del SpainSat NG del que hablábamos anteriormente. La previsión era 2023, pero bueno, con todo este parón de la pandemia y todo este asunto, ¿esta fecha se ha movido? ¿Hay posibilidades importantes de que se pueda mover? Pues de momento no se ha movido. El satélite estaba en fase de diseño y entonces eso nos ha ayudado para que el trabajo se haya podido continuar con la mayor parte de la gente teletrabajando. Es decir, hemos sido muy eficientes, hemos podido mantener el ritmo del programa y a día de hoy seguimos teniendo una entrega del satélite en tierra hacia noviembre del año 23. Entonces, con eso el primero y un año después el segundo. Con eso todavía sigue siendo posible hacer un lanzamiento a finales del año 2023 como estaba previsto cuando empezó el programa. Antes de continuar con el cuarto bloque, permítame hacerle una pregunta que nos había quedado ahí en el tintero sobre el satélite SpainSat NG. Bueno, si no recuerdo mal, ha comentado usted que la participación española, tanto en el hardware como en el software de este desarrollo, se mueve en el entorno del 40%, pero es una cuestión en la que varios de nuestros asistentes están incidiendo, tanto Raúl Regada, por ejemplo, como Juan Carlos Castellanos, piden que especifique un poco más cuál es la implicación española en esos desarrollos. Bien, vamos a ver, primero hay que poner en contexto. Cuando nosotros empezamos el primer programa, el SpainSat y el XStar-EUR, en el año 2001, aproximadamente los programas nacionales de telecomunicaciones por satélite tenían unos retornos o una participación industrial del orden del 15%, para ponernos en contexto. En el SpainSat dimos un salto importante y la contribución de las empresas nacionales al satélite llegó hasta el 21 o 22%. Ahora con el SpainSat NG estamos duplicando eso que ya era un salto importante. Es decir, esto indica cómo ha ido avanzando la industria nacional y cómo su participación ha ido creciendo a lo largo de los programas que hemos ido desarrollando. ¿En qué trabaja la industria nacional? Como digo, básicamente la industria nacional es responsable de toda la carga útil del satélite. Es decir, Airbus España es responsable de toda la carga útil de banda X del
satélite, donde la parte más importante son las antenas DRS. Ahí tiene como subcontratista a distintas empresas españolas, desde Crisa con la parte electrónica, Iberespacio con la parte de control térmico, Tecnobit también con la parte electrónica, Indra con la parte de los híbridos de control de los elementos radiantes de la antena, Alquimia, en fin, multitud de empresas. GMV hará a la parte de software de tierra. Es decir, hay multitud de empresas que están trabajando en esa parte. Y luego, en las cargas útiles de banda Ka militar y banda UHF, el responsable de esas cargas útiles es Thales Alenia Space en España y también tiene distintos subcontratistas, como puede ser, bueno, Sener también se me olvidó, en la antena de banda X, Sener tiene una participación importante porque hace tanto los elementos radiantes como los amplificadores. Y en la parte de banda K, pues está también la propia Sener, está, en fin, distintas empresas españolas que están participando en la fabricación de esas antenas, por ejemplo, de banda K que hace Sener, o, por ejemplo, los mecanismos de apuntamiento de esas antenas, ¿no? Entonces, en el segmento terreno también participarán de forma significativa Indra y GMV y en fin, otras empresas. Y eso es más o menos, a grandes líneas, cómo la industria nacional está trabajando en eso y, como digo, eso suma más del 40% de los trabajos totales del satélite. Bueno, antes de entrar en el siguiente bloque, es que ha llegado alguna pregunta que también es interesante sobre este bloque que acabamos de tratar, que engloba el satélite PAZ. Voy a refundir en una única pregunta unas cuestiones que nos lanzan María Esther Aranda, Fernando Jiménez y Félix Arribas. La cuestión es si ya existe algún proyecto de mejora dentro del PAZ, si ya se plantean un reemplazo futuro para el PAZ y cuál cree que será el próximo paso en tecnologías de observación de la Tierra en este tipo de sistemas. Es decir, miramos al futuro. ¿El PAZ mejora, va a mejorar y qué vendrá después del PAZ? Bueno, PAZ efectivamente puede mejorar por aquello de que tiene un sensor, digamos, activo y reconfigurable a bordo. Es decir, hemos podido crear nuevos modos con el satélite ya arriba, ¿no? Y eso es una mejora muy importante que hemos conseguido con el satélite PAZ y que no muchos programas tienen. En general, todos los programas, por ejemplo, de observación de la Tierra ópticos, pues tienen una configuración fija, una configuración óptica. Lo que tienes es lo que tienes y ya no lo puedes mejorar. Entonces, eso es una parte en la que seguiremos mejorando en aplicaciones y luego ya estamos pensando, evidentemente, en la continuación de PAZ, que hemos llamado de momento PAZ 2, y que efectivamente pues, lo que va a hacer es mejorar de forma sustancial la capacidad de toma de imágenes, la resolución y la calidad de las imágenes que da el propio PAZ, ¿vale? Y es un desarrollo tecnológico también muy, muy importante que, bueno, pues estamos empezando a planificar. Bueno, vamos ya con el cuarto y último bloque, que se adentra en, yo diría, casi en un caso práctico de uso de satélites de una enorme importancia. Es la identificación automática por satélite, el sistema de gestión de tráfico marítimo por satélite del que ya nos adelantó algo en un anterior bloque. Esta es una solución básica para poner desde el espacio orden en el mar. Cuéntenos. Sí, efectivamente. Tenemos una constelación de satélites, en general satélites más o menos pequeños y cargas útiles pequeñas. Es decir, nosotros en comunicaciones estamos un poco en los satélites más clásicos de comunicaciones. El SpaceSat NG es un satélite que va a pesar más de 6 toneladas. Mientras que estos satélites de identificación automática de buques por satélite, algunos de ellos los tenemos en nanosatélites de apenas 20 kilos, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en los grandes satélites y en los pequeños satélites también, en lo que se llama el espacio tradicional y también lo que se llama el nuevo espacio. En este satélite, en este tipo de aplicaciones de AIS, pues básicamente lo que hacemos es que escuchamos los mensajes que todos los buques que hay en el mundo que tienen un transpondedor ICE para intentar tener más seguridad en su viaje a través de los mares, ¿vale? Es un elemento de seguridad. Nosotros lo que hacemos es hacer una escucha electrónica inteligente de esas señales y en esas señales viene pues la identificación de la embarcación con el número, la matrícula, ¿no? de la Organización Marítima Internacional, nos indica cuál es su
posición, nos indica cuál es su ruta, su velocidad, su destino, su carga, en fin, a veces viene hasta el nombre del capitán y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, es una información muy valiosa que nosotros recolectamos a través de nuestros satélites AIS. Como digo, tenemos ya puesto en marcha 2 generaciones, una primera generación basada en satélites un poco más pequeños y una segunda generación que llamamos la generación de tiempo real, porque está basada en cargas útiles que llevamos en la constelación de satélites Iridium NEXT, y esto nos permite observar cualquier punto de los océanos del mundo en tiempo real. Siempre hay un satélite, una carga útil de las nuestras en cualquier punto del mundo, y esto nos permite, como digo, tener en tiempo real el conocimiento de cualquier buque del mundo en cualquier océano del mundo. Es una capacidad importante. Y además, llevamos un sensor ICE en el propio satélite PAZ, lo que nos permite también hacer fusión de datos radar y ICE. Es decir, podemos tomar una imagen radar del mar donde vemos una serie de barcos, podemos asociar la señal AIS que estamos recibiendo de forma completamente coherente en el tiempo, porque va sobre la misma plataforma de esos barcos, y tenemos una identificación perfecta de qué barco es, quién es, etcétera. Y lo que es más importante, podemos determinar qué barco no tiene la señal ICE porque la ha apagado, porque no quiere que se vea lo que están haciendo, y sin embargo el radar siempre lo ve, ¿no? Con lo cual podemos identificar efectivamente barcos que puedan estar haciendo acciones ilegales por la combinación, como digo, del radar y del ICE. Y yo creo que esto es un elemento muy importante para asegurar el tráfico marítimo mundial. Fíjese usted que casi el 80% del transporte de mercancías en el mundo se hace por vía marítima. Entonces, esto para que vea usted la importancia que tienen los mares en la economía mundial, porque efectivamente el tráfico marítimo es fundamental. Bueno, yo quería acabar con unas pequeñas conclusiones y un mensaje de futuro aquí también, ¿no? Y es, bueno, aquí ven un poco que nosotros lo que intentamos es, y lo que creo que conseguimos es poner el espacio al servicio de la sociedad. Es decir, tenemos aplicaciones que nos proporcionan comunicaciones en cualquier parte del mundo, tenemos aplicaciones que nos permiten ver la superficie de la Tierra en cualquier parte del mundo, para aplicaciones duales, para aplicaciones de seguridad, de inteligencia, pero también de medio ambiente. En definitiva, estamos desarrollando tecnologías avanzadas para uso dual que son, digamos, muy importantes para el desarrollo de nuestra sociedad. En definitiva, yo creo que el mensaje fundamental aquí también es, porque al final el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas son nuestro cliente de anclaje, es que la modernización, los programas de modernización de las Fuerzas Armadas contribuyen al desarrollo tecnológico de España, pero también están al servicio de la sociedad española y mundial, porque claro, como ve usted aquí, los satélites tienen una cobertura, muchos de ellos global, como los de ICE o los de observación de la Tierra, los de comunicaciones casi global, no del todo, y lo que pasa en el mundo lo pueden ver nuestros satélites. Muchas gracias, Miguel Ángel. Entramos en el bloque en sí de preguntas, aunque entre bloque y bloque pues hemos tenido algunas, preferentemente sobre esos bloques que íbamos tratando, pero quizá ahora es el momento de formular alguna más en general, como la que nos trae Jesús Prieto, que bueno, después de hacer un repaso de ciertas empresas españolas que se están adentrando en este sector espacial y de recordar que, bueno, pues ya llevamos 30 años de experiencia en este país dentro de este sector, de empresas involucradas en este sector, y lo que él propone es que si todo esto permitiría desarrollar un sistema satelital de observación de la Tierra de muy alta resolución íntegramente español, desde el lanzador hasta el segmento terreno, pasando por la carga útil. ¿Hay algo de esto planteado o podría ocurrir? Bueno, la verdad que el espacio es también una actividad global y casi todos los satélites y los lanzadores terminan teniendo elementos, componentes, piezas que vienen de cualquier parte del mundo. Nosotros, para que se haga una idea, bueno, pues en cualquiera de ellos, en Paz, en el SpainSat, tenemos piezas del satélite que vienen de Estados Unidos, de Japón, de Europa, en fin, de
multitud de sitios. Es difícil tener una soberanía o una autarquía 100% sobre estos temas, ¿no? Con lo cual es complicado. Pero lo que sí es verdad que podemos hacer, y lo hemos hecho ya, porque en Paz es una misión que hemos desarrollado desde España, el contratista principal ha sido Airbus España, y es una misión que evidentemente hemos tenido colaboraciones en distintos sitios y muy especialmente de los alemanes y de Airbus Alemania, pero el contratista principal del satélite pues fue Airbus España, con lo cual a nivel de observación de la Tierra creo que estamos en disposición sin duda de liderar, ya lo hemos hecho, hemos liderado 2 misiones, no una, hemos liderado Paz evidentemente, pero también hemos liderado Ingenio. Entonces, yo creo que efectivamente el sector industrial español está listo para liderar una misión de observación de la Tierra. Dicho eso, que se haga el 100% de las cosas aquí, pues eso no es viable. O sea, realmente, pero ni aquí ni en ningún lado. O sea, nadie tiene todas las capacidades para poder hacer un sistema espacial. Y en particular en el lanzamiento que me decía, bueno, en los lanzamientos, como sabe usted, hay una política europea donde tenemos los lanzadores europeos de la familia Ariane, está el Ariane 5 y el Vega, y recientemente o en poco tiempo tendremos el Ariane 6, y básicamente esos son los lanzadores de referencia en Europa, y cuando con estos pues no llegamos, no nos sirven, no nos encajan bien en nuestros programas, pues efectivamente tenemos otros, especialmente en Estados Unidos. Desarrollar un lanzador relativamente grande para lanzar satélites tipo Paz o tipo Ingenio es una tarea muy compleja. Y en España esto no está planteado. Se podría hacer, todo se puede hacer, pero llevaría mucho tiempo y mucho dinero. Por cierto, ¿los SpainSat NG se lanzarán desde la Guayana Francesa o se irán a Florida, como ha ocurrido con el Paz, finalmente? Bueno, la decisión del lanzador no está tomada todavía y entonces, pues efectivamente, puede ser Florida, puede ser Guayana Francesa, podría ser algún otro sitio más, pero vamos, básicamente esos son los 2 sitios fundamentales donde los países occidentales lanzamos nuestros satélites de telecomunicaciones a la órbita geoestacionaria. Esto lo preguntaba Marta Blanco, que también hace una pregunta relacionada con el S-80, el submarino S-80 que hablábamos al principio, y sobre el que también se interesa Juan del Castillo. Bueno, y que trata sobre si está previsto que el S-80, que estos submarinos aprovechen la tecnología que le puede servir Hisdesat, como el ICE del Paz, por ejemplo. Bueno, lo primero que van a aprovechar y que ya aprovechan los S-70, que son los actuales, y por supuesto los S-80, son comunicaciones por satélites. Uno de los usuarios más importantes que tenemos son los submarinos. Es decir, los submarinos en cualquier parte de los mares del mundo se pueden comunicar, hombre, dentro de los 2/3 de cobertura que hablaba yo, ¿no? Desde el Atlántico, el Mediterráneo y el Índico, se pueden comunicar a través de nuestros satélites SpainSat hoy, SpainSat y Extraeur, y mañana SpainSat nueva generación. A partir de ahí, efectivamente, los submarinos como una nave, pues puede llevar un sistema ICE que podría ser localizado por nuestros satélites, siempre y cuando esté en superficie, ¿vale? Porque es verdad que el sistema ICE es un sistema que debajo del agua no sirve, es decir, fundamentalmente sirve para embarcaciones, para buques de superficie, no sirve para submarinos, podría asimilarse mientras el submarino navega en superficie. Pero lo más importante de nuestras capacidades, que ya están desde hace muchos años disponibles para el arma submarina de nuestra Armada, son las comunicaciones. Es decir, dar comunicaciones seguras y de ancho de banda importante para un submarino es algo complicado, porque el submarino todo es pequeño, no cabe nada allí, y necesita satélites con potencia importante y que efectivamente puedan proporcionar esas comunicaciones, y nosotros lo hacemos cada día. Bueno, he citado a Juan del Castillo, no era Juan del Castillo, era Antonio Barquero quien nos planteaba la cuestión del submarino. Lo que sí que nos ha preguntado Juan del Castillo es, o lo que le pregunta a usted en este caso, claro, es cómo está distorsionando el mercado, bueno, cómo está moviendo el mercado la proliferación de satélites lanzados y operados por países medianos y pequeños. Bueno, el espacio es un sitio de soberanía internacional, no es de nadie, y es de todos. Entonces, bueno, pues todo el mundo tiene derecho a hacer sus misiones espaciales en el espacio.
sin duda ninguna, pero lo que sí que es verdad es que, bueno, hay cada vez más proliferación de misiones y especialmente en las órbitas bajas, pues empieza a haber una preocupación importante en lo que se ha venido a denominar basura espacial. Es decir, muchos satélites acaban su vida operativa relativamente pronto y no tienen capacidad, algunos ni siquiera tienen capacidad de maniobrar durante su propia vida operativa y esto genera un problema de gestión del tráfico espacial, ¿no? Lo que hablábamos antes de Space Traffic Management. Entonces, nosotros, la cuarta pata de actividad nuestra está en la operación del Centro Español de Vigilancia Espacial, el S3TOC, y precisamente ahí, bueno, pues andamos preocupados de ver las posibilidades de colisión que aparecen a diario con los distintos elementos espaciales que hay, especialmente, como digo, en la órbita baja, y de la que también, además, somos usuarios de la misma, porque como sabe bien, pues tenemos Paz, tendremos Ingenio dentro de poco, también ahí en la órbita baja, y bueno, pues tenemos alertas de colisión muy a menudo. Le pregunta a Jesús Prieto Mateos, y la verdad que en esta pregunta me sumo particularmente. Me gustaría saber, como le gustaría saber a él y seguro a mucha de la gente que nos sigue, ¿cuál es su opinión sobre la necesidad de crear una agencia espacial española? Bueno, ese es un tema que viene siendo, en fin, un tema estrella de los últimos tiempos. Y bueno, es verdad que muchos países de nuestro entorno, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido recientemente, pues tienen algún tipo de modelo de agencia espacial. Y bueno, pues al final es un instrumento, lo que hay que buscar es el instrumento, digamos, más eficiente para que el dinero invertido por la nación pues tenga el máximo retorno posible a nivel industrial. Cuando los presupuestos no son muy grandes, a veces no está muy justificado tener una agencia espacial. A medida que los presupuestos van siendo importantes y en España van siendo importantes, pues empieza a ser más importante efectivamente tener un instrumento un poco más especializado, con un poquito más de autonomía, que pueda hacer esa gestión de las inversiones en el sector espacial y que tenga ese vínculo con la Agencia Espacial Europea. Dicho eso, a día de hoy esto lo hace el CDTI, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, que lo está haciendo a satisfacción por parte, desde luego, de la industria espacial española, y en ese sentido, pues tampoco es que sea algo que, digamos, echemos de menos y necesitemos de forma inminente. Pero vamos, sí que es un tema que está ahí, está sobre la mesa y que tarde o temprano pues habrá que tomar una decisión al respecto. No vamos a tener tiempo para más, lamentablemente, porque nos están entrando realmente muchas preguntas. Una que, por si acaso es capaz de responderla, puede resultar curiosa, aunque quizá no sea capaz de responderla. Nos dice Manuel Ruiz, o nos plantea si conoce algún caso concreto en el que la información aportada por el satélite Paz haya sido decisiva para proteger a las tropas españolas en operaciones en el exterior. Absolutamente. Conozco varios. Perfecto. Conozco varios. Tienes al menos uno. Y hay algunos que no puedo decir, otros sí. Mire, por ejemplo, lo que quería contar. Los puedo decir que la Agencia Estatal de Asuntos Tributarios, aduanas en concreto, fue capaz de ver un buque que estaba haciendo contrabando de drogas, en este caso, por una imagen capturada con el Paz, por ser muy sintético y dado la premura de tiempo en la que tenemos. Pero ha habido varias más. Pues muchísimas gracias, don Miguel Ángel. Miguel Ángel García Primo, director general de ISDESAT. Muchas gracias por tan magnífica exposición. Hemos aprendido mucho sobre una actividad que ya intuíamos de máxima importancia y que ahora ya sabemos que sin duda lo es y lo va a ser cada vez más. Gracias también a ISDESAT en su conjunto por haber hecho posible este webinar que acabamos aquí. Aunque permítanme recordarles en un minutito que el próximo jueves, día 2 de julio, tendremos un nuevo seminario web que tratará sobre el control, la exportación y la transferencia de tecnología de defensa y doble uso, para el que contaremos con Antonio Mesa Fortún, de la Secretaría de Estado de Comercio. El webinar que acaban de ver estará disponible en breve para que puedan revisionarlo como gusten. Y a nuestros portales infoespacial.com, infodefonsa.com, en ellos tendrán también en breve cumplida información
sobre lo que ha dado de sí este encuentro de hoy, que desde luego ha sido mucho. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Adiós.